Mi jefe me despidió por algo que no hice y ahora soy el CEO de la empresa que compró su compañía. Todo comenzó hace 3 años, cuando trabajaba en una pequeña pero ambiciosa empresa tecnológica. Había estado allí por casi 5 años, desde que me gradué de la universidad, y realmente creía que tenía un futuro prometedor. Amaba mi trabajo y era bueno en lo que hacía. Sin embargo, mi jefe, el CEO de la empresa, tenía otros planes. Mi jefe, Tomás, era un hombre complicado. De esos que creen que son visionarios solo porque se les ocurrió una idea que tuvo un pequeño éxito. No tenía ni idea de cómo gestionar una empresa y, peor aún, tenía un ego del tamaño de un rascacielos. A menudo tomaba crédito por el trabajo de otros y no dudaba en menospreciar a sus empleados para sentirse superior. Un día, recibí una notificación en mi correo, una reunión urgente con recursos humanos y Tomás. Mi corazón se hundió. No había hecho nada malo, al menos nada de lo que tuviera conocimiento. Al entrar a la sala de conferencias, vi a Tomás con una mirada de suficiencia y a la jefa de recursos humanos, Laura, con una expresión incómoda. Tomás empezó a hablar, acusándome de haber filtrado información confidencial a una empresa competidora. Me quedé en shock. Era una acusación gravísima y completamente falsa. Intenté defenderme, pero Tomás ya había tomado su decisión. Me despidieron en el acto y me escoltaron fuera del edificio como si fuera un criminal. Los días siguientes fueron un infierno. Intenté contactar a compañeros para que me ayudaran a limpiar mi nombre, pero todos parecían tener miedo de enfrentarse a Tomás. Estaba devastado y sin trabajo en un mercado laboral competitivo. Sentí que mi carrera había terminado antes de haber realmente comenzado. Pero el destino tenía otros planes para mí. Después de meses de búsqueda, conseguí un trabajo en una empresa más grande y mejor establecida. Mis nuevos jefes eran todo lo contrario de Tomás, valoraban a sus empleados y fomentaban un ambiente de trabajo positivo. Rápidamente ascendí dentro de la compañía gracias a mi ética de trabajo y a las habilidades que había desarrollado. Pasaron 2 años y medio y, para mi sorpresa, mi nueva empresa empezó a considerar la adquisición de mi antigua compañía. La pequeña empresa tecnológica que había sido mi hogar durante 5 años estaba al borde de la quiebra, principalmente debido a la mala gestión de Tomás. Cuando se confirmó la adquisición, no pude evitar sentir una mezcla de emociones. Parte de mí quería venganza, pero otra parte simplemente quería demostrar que era mejor de lo que Tomás alguna vez pensó. Unos meses después, fui ascendido a un puesto directivo y, finalmente, me ofrecieron el puesto de CEO de la nueva división. El día que tomé posesión de mi oficina como nuevo CEO, pasé por el antiguo despacho de Tomás. Él estaba allí, empacando sus cosas. Me miró con una mezcla de sorpresa y desprecio, pero no dijo nada. Había perdido todo poder y ahora, irónicamente, trabajaría bajo mi mando, al menos hasta que decidiera qué hacer con él. Parte de mí quería dar un discurso triunfal, recordarle cómo me había despedido injustamente, pero decidí que el mejor golpe sería simplemente hacerlo bien. Quería que mi éxito fuera mi venganza. Me tomé un momento para saborear la ironía de la situación. Allí estaba, en el lugar donde alguna vez me habían humillado, ahora en control y con la oportunidad de demostrar mi valía. Al principio, Tomás intentó mantener un perfil bajo, pero pronto volvió a sus viejas costumbres. Comenzó a minar mis decisiones y a socavar mi autoridad, pensando que aún tenía algún tipo de influencia. No iba a permitir que destruyera lo que había logrado. Un día, tuve que confrontarlo. Habíamos tenido una reunión importante con inversores y Tomás había hecho comentarios despectivos sobre mis ideas. Fue la gota que colmó el vaso. Le pedí que se quedara después de la reunión. Lo miré directamente a los ojos y le dije: Tomás, es evidente que no puedes aceptar que las cosas han cambiado. Tienes 2 opciones. Puedes adaptarte y trabajar bajo mis condiciones, o puedes marcharte. No voy a permitir que sigas minando esta empresa. Tomás me miró con odio, pero sabía que su tiempo había acabado. Decidió irse, aunque no sin dejar algunas palabras amargas. Esto no ha terminado, dijo antes de salir por la puerta. Sabía que tendría que estar atento, pero también sabía que tenía el apoyo de la Junta y de los empleados que habían sufrido bajo su mandato.
Los meses siguientes fueron de reconstrucción. Implementé cambios significativos, mejoré la moral y la productividad, y lentamente recuperamos la reputación de la empresa. Un año después de haber tomado las riendas, la empresa estaba en su mejor momento. Las ganancias aumentaron y recibimos varios premios por nuestra innovación y cultura empresarial. Mis antiguos compañeros que alguna vez tuvieron miedo de hablar conmigo ahora eran mis mayores aliados. Pensé que todo había terminado, pero una tarde recibí un correo electrónico de una dirección desconocida. Era de Tomás. En el mensaje, decía que había encontrado una nueva oportunidad y que esperaba verme fracasar. Decidi no responder. Su amargura no me afectaría más. Justo cuando pensaba que todo estaba bajo control, ocurrió algo inesperado. Algo que sacudiría los cimientos de mi nueva vida y pondría a prueba todo lo que había construido. La tranquilidad que había alcanzado en mi nuevo rol de CEO se desmoronó una tarde lluviosa de octubre. Estaba en mi oficina revisando informes cuando Laura, la jefa de recursos humanos, entró con una expresión grave. «Necesitamos hablar», dijo, cerrando la puerta detrás de ella. Me senté, esperando lo peor. Laura me contó que había recibido una denuncia anónima sobre una supuesta mala gestión de fondos en la empresa. Según la denuncia, se me acusaba de haber desviado dinero de las cuentas de la compañía para uso personal. La cantidad involucrada era significativa y suficiente para causar un escándalo si salía a la luz. Sabía que esto era obra de Tomás. Desde su salida, había estado esperando que intentara algo, pero no esperaba que fuera tan bajo. Sin embargo, la denuncia anónima tenía suficiente información específica para hacerla creíble, y la junta directiva había ordenado una auditoría inmediata. Mientras la auditoría comenzaba, me sentía atrapado en una pesadilla. Pasaba largas horas revisando documentos, tratando de encontrar algún error o malentendido que explicara las discrepancias. La tensión aumentaba cada día, y el ambiente en la oficina se volvía cada vez más tenso. Una noche, mientras trabajaba tarde, recibí una llamada inesperada. Era Jorge, un antiguo compañero que había trabajado en la empresa con Tomás y conmigo. Había dejado la empresa poco después de mi despido y se había mudado a otra ciudad. Jorge me contó que Tomás había intentado contactarlo recientemente. Según Jorge, Tomás estaba buscando a antiguos empleados que estuvieran descontentos para crear un frente en mi contra. Jorge también mencionó algo que me dejó helado. Tomás había alardeado de tener pruebas falsas que incriminarían a cualquiera que se interpusiera en su camino. Eso significaba que no solo me había acusado falsamente, sino que también tenía un plan bien orquestado para hundirme. Decidí actuar rápido. Contraté a un investigador privado para que indagara más sobre las actividades recientes de Tomás. Paralelamente, trabajé con el equipo de auditoría para cooperar en todo lo posible y demostrar mi inocencia. El proceso fue agotador, pero sabía que era mi única oportunidad para salir limpio de esta situación. El investigador privado, Carlos, era un hombre de pocas palabras pero muy eficiente. En menos de una semana, me trajo información crucial. Había encontrado comunicaciones entre Tomás y un excontable de la empresa, en las que discutían cómo manipular los registros financieros para incriminarme. También descubrió que Tomás había sobornado a un miembro del equipo de auditoría para asegurar que las pruebas se vieran legítimas. Con esta información, llamé a una reunión de emergencia con la junta directiva. Presenté todas las pruebas que Carlos había reunido y expliqué cómo Tomás había orquestado todo para sabotear mi posición. Fue una reunión tensa y llena de incredulidad, pero las pruebas eran irrefutables. La Junta ordenó una nueva auditoría independiente y suspendió temporalmente las acusaciones en mi contra. La nueva auditoría, realizada por una firma externa de renombre, confirmó mis sospechas. Los registros habían sido manipulados y las acusaciones eran falsas. La Junta directiva, avergonzada por haber caído en la trampa de Tomás, me ofreció disculpas públicas y reafirmaron su apoyo a mi liderazgo. A pesar de la victoria, el daño había sido considerable. La moral en la empresa estaba por los suelos, y muchos empleados aún tenían dudas sobre mi integridad. Sabía que necesitaba hacer algo drástico para recuperar su confianza y restablecer la estabilidad. Decidí organizar una reunión general con todos los empleados.
Fue una reunión difícil, pero necesité ser transparente y honesto. Expliqué lo sucedido, mostré las pruebas y respondí a todas sus preguntas. Les aseguré que no permitiría que alguien como Tomás volviera a amenazar nuestra empresa y que trabajaría incansablemente para restaurar nuestra reputación. Poco a poco, la situación empezó a mejorar. Implementé nuevas políticas de transparencia y auditorías regulares para asegurar que nada de esto volviera a suceder. También lancé iniciativas para mejorar el ambiente laboral y la comunicación interna, demostrando a mis empleados que estaba comprometido con su bienestar. Un año después del incidente, la empresa estaba nuevamente en auge. Habíamos recuperado nuestra reputación y las ganancias seguían aumentando. Pero mi mayor logro fue ver a mis empleados felices y confiados en su trabajo. Habíamos superado una prueba difícil y salido más fuertes. Nunca volví a saber de Tomás, pero siempre mantuve un ojo atento por si intentaba algo más. Aprendí que el éxito no solo se mide por los logros, sino también por cómo manejamos las adversidades. Y aunque el camino había sido duro, al final, había demostrado que la justicia y la integridad prevalecen. Así que, aquí estoy, sentado en la misma oficina donde una vez fui humillado, ahora dirigiendo una empresa exitosa con un equipo increíble. Y cada vez que paso por el antiguo despacho de Tomás, no puedo evitar sonreír, sabiendo que, al final, la verdad siempre encuentra su camino.